Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Ya llegó, ya está aquí el libro para ser feliz. ¿Podemos decir así hablando de este Evangelio? Claro que sí. Existen muchos libros que nos hablan de la felicidad, pero pocos tan sencillos como uno solo que cayó en mis manos. Quizá por eso ese libro sencillo no lo usamos, y no sé si a veces por sencillo ni siquiera pensamos en comprarlo. Mejor preferimos irnos detrás de la última moda. Pero ese libro yo lo encontré hace mucho tiempo y debo decir que solo ahora empiezo a gustarlo. Para mí es muy extraño que nosotros, sí, tú y yo, no tengamos este bestseller como libro de cabecera. Y es normal, y digo normal porque nos da miedo leerlo y prefiero pensar así. Y yo creo que alguna vez lo has tenido entre tus manos para buscar una respuesta a tus inquietudes y interrogantes. A lo mejor tú sentiste miedo de seguir leyéndolo porque al leerlo salías con más preguntas que respuestas. Es un libro, del cual te estoy hablando, que no puedo leerlo corriendo, porque ahí salen todos los problemas de los cuales yo me siento tan inquieto. Y la verdad que si tú lo consultas, quizá dirás lo mismo que yo. Encuentras ahí la respuesta a todos tus problemas. Por eso digo que este libro que yo llamo, ya sabes de qué estoy hablando, simplemente de la Biblia, o para ser más concreto, si quieres una síntesis, de los Evangelios. Porque hay que tener verdaderamente los pies puestos sobre el suelo y el corazón en el cielo para entonces pensar que el Evangelio no solo nos da respuestas a los problemas, sino además en el Evangelio quien nos da respuesta es Papá Dios que vino. Por eso este Evangelio empieza diciendo: Jesús volvió a Galilea. Pero parece que la frase así queda dicha como de paso. Jesús volvió a Galilea. Pero ¿por qué volvió a Galilea y cómo es que volvió a Galilea? Yo te lo digo muy sencillo, y esto vale para ti y vale para mí. Porque hay que hacer las cosas cuando Dios quiere, donde Dios quiere y como Dios quiere. Y así como el evangelista Lucas empieza queriéndonos o no queriéndonos decir Jesús volvió a Galilea, y nos lo está diciendo enseguida cuando dice con el poder del Espíritu. Es con el poder del Espíritu que Jesús va a la Galilea, porque es donde Dios quiere que evangelice y empiece a llevar la buena nueva, a la Galilea, al norte. Esa era la voluntad de Dios. Así es de que Jesús, guiado por el Espíritu, dejándose llevar por el Espíritu,
y a su vez actuando con el poder del Espíritu, así se fue a la Galilea. Y dice simplemente que enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Y fue a su propia tierra, a Nazaret. Y ahí, dejándose llevar por el Espíritu, pidió el libro en la sinagoga y en el libro escogió el pasaje de Isaías. Pero bueno, antes que nada, vamos a decir una cosa muy interesante. Jesús se deja llevar por el Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros quizá encontramos que la felicidad de la que estamos hablando, la felicidad que nos trae Papá Dios, no la disfrutamos? ¿Por qué? Porque no nos dejamos llevar por el Espíritu, no nos dejamos llevar por Papá Dios, que en nuestro interior nos va diciendo por dónde ir, dónde es que hay que hacer las cosas y cómo es que hay que hacer las cosas. Escuchamos la voz de Dios, pero luego no nos dejamos llevar por la voz de Dios, ¿verdad que sí? Yo por lo menos así les hablo con todo el corazón, experimento muchísimas veces lo que Dios me pide hacer y a veces no termino haciéndolo y la verdad me siento triste en esos momentos, aunque a lo mejor externamente no lo manifieste, pero cuando el corazón no hace lo que el corazón le pide, lo que Dios en el corazón nos pide, pues el corazón no puede estar verdaderamente en paz. Tú lo sabes, todos lo sabemos. Y Jesús vivía en completa paz. Qué hermoso testimonio que nos da este Evangelio. Y vivía en paz completamente porque se dejaba llevar por el Espíritu. En el corazón escuchaba la voz de su Padre e iba actuando según la voluntad de su Padre. Y luego dice el Evangelio que en la sinagoga de Nazaret, además añade el evangelista, según costumbre, iba Jesús todos los sábados a la sinagoga. Podíamos decir que era un buen discípulo y que no solo era un buen discípulo, que hacía la catequesis. Y Jesús ahí, según la costumbre, recibe el libro y elige el texto del profeta Isaías, que además el texto dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Ven cómo Jesús está siguiendo la carta de ruta? Hace perfectamente y realiza perfectamente lo que Dios le pide. El profeta Isaías hablaba de que el Espíritu del Señor iba a estar sobre él. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Las 4 cosas, 5 que ahí nos está diciendo el profeta Isaías. Está anunciando la buena noticia a los pobres. Está también la liberación a los cautivos, trayendo la vista a los ciegos y a los oprimidos la libertad, y a todos un año de gracia, es decir, el año de la presencia de Dios, el año de la felicidad. Pero expliquemos primero lo que Jesús nos trae. Buena noticia a los pobres. ¿Qué significa buena noticia a los pobres? El mensaje de la salvación para quien es pobre. Y pobres tenemos que ser todos, porque el pobre no es el que no tiene dinero. El pobre es el que tiene el corazón abierto. Y solo los de corazón abierto pueden disfrutar de lo que Dios nos trae. Los de corazón abierto. Pero también dice: a los cautivos les traigo. Ese es también el mensaje de Dios, la liberación. ¿Cuántos de nosotros a veces vivimos cautivos de un montón de cosas para pensar nada más en lo que en este tiempo nos sucede? ¿Cuánto materialismo en la vida, en los hogares, en el trabajo? ¿Cuánto materialismo del cual nosotros vivimos esclavizados? ¿Cuánto vicio nos esclaviza? Pues Dios nos trae la liberación, la verdadera libertad, la del Espíritu, la de no apegarnos a tantas cosas que nos distraen de lo que nos trae la felicidad. Y en tercer lugar, habla la libertad a los oprimidos. Jesús nos trae la libertad a los oprimidos, a los que vivimos por tantas cosas atrapados, a los que tantos placeres nos sojuzgan, a los que verdaderamente no tenemos la mente abierta y elevada para mirar desde Dios cuál es el sentido de nuestras vidas. Y al final
También dice Jesús, o dice Isaías, hablando de Jesús, que nos trae la vista a los ciegos. ¿Cuántos vivimos sin fe? ¿Cuántos vivimos como si Dios no existiera, aunque creemos que Dios existe, aunque estamos seguros que Dios nos mantiene en la vida, pero a veces nos olvidamos de Él, o habitualmente puede pasar? Esto es lo que Jesús trae, y cuando todo esto sucede, que nos liberamos, que somos pobres, que se nos quitan las opresiones, que en la vista y el sentido de la vida lo readquirimos o vivimos con un sentido en la vida, entonces nos viene la felicidad, el año de gracia del Señor. Esto es lo que Jesús nos trae, pero también es esto lo que yo como sacerdote estoy comprometido a llevarles, y también es lo que ustedes, papás, están llamados a llevarles a sus hijos. Ustedes son los que les deben abrir la mente, el corazón a cada uno de sus hijos para mirar más al cielo, aunque los pies hay que tenerlos en el suelo. Esto es lo que Jesús vino a traernos, a poner bien los pies en el suelo, pero nunca olvidar a dónde es que tenemos que llegar, a la casa del Padre, y eso es desde el corazón que lo vamos viendo, y eso es desde el corazón como lo vamos viviendo. Qué hermoso es siempre hablar del Evangelio, el libro de la felicidad que yo llamo el bestseller de todos los tiempos, que además es verdad, es el libro que más se vende. ¿Por qué? Porque en él Dios nos pensó traernos desde la eternidad, y nos trae en cada instante cuando lo tomamos y lo leemos, la felicidad, el sentido de nuestras vidas. Por eso al final Jesús dirá, en tercer lugar, que hoy se cumple este pasaje que hemos leído. Y además no solo dijo que hoy se cumple el pasaje de Isaías, hoy Dios realiza desde su poder la salvación de todos. Hoy también podemos decir que lo que dijo Jesús en aquel tiempo se realiza. Hoy también es la salvación, porque Jesús está actuando desde dentro de cada corazón, está actuando desde nuestras propias acciones, y con nuestras propias acciones, cuando nos dejamos llevar por Dios, está actuando la salvación. Por eso puedo terminar: todo se cumple como Dios quiere cuando hacemos lo que Dios quiere. ¿Me escuchaste bien? Todo se cumple como Dios quiere cuando hacemos lo que Dios quiere. Si tomas el Evangelio del cual estamos hablando, y si lo consideras como tu libro de cabecera, bueno, mejor no lo dejemos en si lo consideras, considéralo como tu libro de cabecera, y no te vayas a la cama sin leer unas cuantas líneas y déjalas que en tu corazón den vueltas, porque si así lo haces todos los días, entonces terminarás haciendo todo que se cumpla como Dios quiere y cuando Dios quiere. Y así este libro no quedará sin usarse.